palabra para hoy es en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículos 5 al 15. Mateo capítulo 6, versículo 5 al 15. El título de la prédica es Perdonar para ser perdonado. Vamos a leer todos. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esta es una de las prédicas más difíciles y más fáciles. Es muy difícil predicar esto y es muy fácil enseñarlo, digámoslo así. Es que predicar es muy difícil, enseñar a los demás es fácil. Hay gente que enseña, pida perdón, haga perdón, pero predicar, es que uno predica lo que experimenta, uno habla lo que sabe. En cuanto al Evangelio, cuando el Señor está diciendo estas palabras, uno diría, oiga, pero es que perdonar a los que nos ofenden para que el Padre nos perdone nuestras ofensas son dos cosas, dos tipos de perdón. O sea, piénsalo, si está diciendo que perdona las ofensas, bueno, en la oración está diciendo perdona nuestras deudas, ¿cierto? Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, pero luego añade, dice más abajo, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará sus ofensas. Sí, el Padre tampoco perdonará vuestras ofensas. Es decir, que hay una forma de ofender a los hombres y hay una forma de ofender a Dios. Y está diciendo, si usted no perdona las ofensas a los demás, o sea, alguien te ofendió, ¿tú lo perdonaste esa ofensa? Ok, entonces el Padre, como tú has ofendido al Padre, las ofensas que has tenido para con el Padre, Él también puede perdonar tus ofensas. No es que el Padre solamente perdone si yo hago una ofensa a mi esposa, ¿sí? Porque Él dirá, no, yo le perdono lo que usted me hace a mí, usted perdone a su esposa. ¿Me comprende? ¿Por qué voy a perdonar yo? Sí, claro, el Señor puede perdonarme porque yo hice algo que estoy tratando de manifestar lo que no soy, o lo que debería ser y no lo soy. Entonces, si yo me robo, por decir algo a alguien, ay, Señor, perdóname porque le robé a Daniela tal cosa. No, le perdona a ella. Esa es una ofensa. Ay, Padre, yo le hablé descomedidamente y hablé lo que no era, chisme y dije lo que no era contra Adolfo, contra Juliana, contra cualquiera. No, vaya y dígale y pídale que le perdone esa ofensa. Pero que Él lo perdone o no lo perdone, hay una gran diferencia, ¿sí? ¿Quiénes son los que perdonan? ¿Quiénes son los que no perdonan? Por eso digo que es una prédica muy difícil, porque lo más difícil para el hombre, ¿qué es? Uno, reconocer el error. Dificilísimo. Por eso digo que es una prédica muy difícil. No es difícil de entender, es difícil de llevar a cabo
por los que no han recibido la gracia. Muchas personas pueden pedir perdón por algunas, ay, perdóneme que yo le, ay, sí, yo hice, ay, perdón. Y hay personas a las que tú le dices, hiciste tal cosa, lo niegan completamente. Entonces, ¿qué es lo más difícil? Reconocer que ofendió o que hizo lo que no debía hacer. Ese primer paso es que nosotros debemos reconocer que hicimos mal, para llegar a pedirle a otra persona, me hace favor, me disculpa que yo hice esto, o la otra persona de pronto deja de hablarme porque yo lo ofendí. Entonces, ¿qué sería una ofensa? Es como haberlo insultado o haber descalificado a una persona, ¿cierto? Porque muy diferente a robar. Robar es ofensivo. ¿Qué le robó? Le pudo robar cualquier cosa, le pudo haber hablado mal, deseó cosas malas, son ofensas. La ira, la gritería, muchas cosas son ofensivas. ¿Cuántos no trataron de buscar ofensas contra Cristo? Y Cristo, ¿qué hacía? Él no decía nada. Es que estoy tocando esta prédica porque vamos a comenzar una especie de ciclo, digámoslo así, de algo que parece que nosotros los cristianos pasaremos siendo como tontos. Y vamos a terminar la prédica con esto. Pero es que si nosotros no generamos la presencia de Dios aquí en la tierra, si no manifestamos la presencia de Dios en la tierra en nuestra vida, no estamos haciendo nada como cristianos. ¿Qué es la idea de Dios para nosotros, digámoslo así? Cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, Dios lo creó porque cuando está creando, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, es porque Dios quiere crear dentro del hombre una chispa divina que lo manifieste a él en el lugar donde él no puede ser manifestado, que es el mundo visible. Dios es invisible, pero cuando hace que el hombre sea a su imagen y semejanza, quiere decir que lleve su imagen, que se parezca. Es decir, que Dios pueda proyectar su esencia, su naturaleza en mí, en ti, en la humanidad. ¿Es así o no es así? Cuando una persona, voy a dar un ejemplo, cuando nosotros tenemos hijos, les escribió en WhatsApp, cuando uno tiene los hijos, uno piensa que los hijos sí se va a parecer, que si tienen los mismos ojos, que si tienen los mismos cachetes, que si tienen la misma piel, que si tienen el mismo cabello, ¿cierto? Eso es una genética de genética. Igualitico los ojos, igualitico lo pequeño, lo moreno, lo que sea, blanco, mono, rubio, crespo, lo que sea. Puede parecerse físicamente, pero cuando lo escucha hablar, cuando lo escucha hacer lo que es, dicen, oiga, pero usted es el hijo de tal, se parecen en la físico, pero es que su papá es muy diferente, su mamá es muy diferente. ¿Cómo puede ser que usted esté siendo eso si se parece tanto? No, físicamente se parece, pero en su forma de ser no. Y hay otros que no se parecen físicamente nada. Uno tiene la nariz puntiaguda y el hijo le nació chato, o le nació de pelo diferente o diferente físicamente, pero usted lo ve y son idénticos. Yo a veces le digo a mi esposa es, siendo mujer, se parece mucho en el caminar al papá. Yo cuando lo va caminando hacia adelante, camina igual al papá. Entonces yo digo, ¿pero por qué? Y hay muchas cosas que se parecen de pronto no físicamente, con el tiempo. Si se parecían de niños físicamente, con el tiempo se va perdiendo porque la estructura de la cara, los huesos, se comienza a ver algo diferente. Cuando nacen quieren verle los ojos si son iguales, quieren ver si los cachetes son iguales, pero cuando crecen se va a dar cuenta de la manifestación, la obra de cada uno que ha hecho con su hijo. Muchos padres tienen una buena vida, una buena conducta, sus hijos terminan siendo unos criminales que verdaderamente lo que hacen es distorsionar cómo usted va a decir que es mi hijo. Entonces el dolor de un papá es ver que su hijo, que aunque no se parezca físicamente, me avergüenza porque yo no lo crié así. No era lo que yo quería que usted proyectara, porque cuando uno dice que así como es el padre es el hijo, o que hijo de tigre sale pintado, son dichos. Pero nosotros como padres queremos que nuestros hijos tengan una conducta inclusive mejor que la nuestra, y nos sentiríamos muy orgullosos que alcanzó más allá de lo que yo llegué a alcanzar. ¿Que se pareció en mí en tal cosa? Sí, se pareció en mí en tal cosa, pero no se pareció en tal otra, no se pareció. Nosotros en cuanto a Dios deberíamos tener la misma, cuando decimos que somos hijos de Dios, no deberíamos decir que somos iguales, pero todo el mundo dice que es hijo de Dios, pero ¿en qué se manifiesta su parentesco con el de Dios? ¿En qué? ¿En qué? ¿Cierto? Entonces no, es que igualitico a Dios. ¿En los ojos? Entonces claro, ¿en la caminar? No. ¿En la piel? No. ¿En qué? ¿Sí? En todas sus características, en toda su plenitud, en todo lo que Él hace, deberíamos parecernos. Cuando
estamos celebrando nosotros este año. Al terminar este mes, en el pueblo de Israel, están celebrando el último mes del año. Y hay una etapa en la que ellos tienen, en este último mes, se llama la etapa del juicio. O sea, ellos ya pasaron el momento que están haciendo juicio y saben que Dios va a hacer juicio. ¿Saben qué hacen ellos para celebrar, para comenzar el año nuevo? Porque estamos en el mes séptimo, que es terminación del año. Cuando termina el año saben que hay juicio y hay un ayuno. Y luego, antes que comience, antes que llegue el juicio, que es el día de Yom Kippur, se piden perdón por todas las ofensas. Ellos tienen que pedir perdón a todo. Inclusive uno ve personas que dicen, perdóneme si yo te ofendí, si te mostré, y tiene que decirlo de todo su corazón. En el mundo judío, o sea, entre los judíos, Dios les ordenó que tienen que perdonarse. Es que el perdón no nació porque Jesucristo lo manifestó, digámoslo así, sino porque es una ordenanza. ¿Por qué? Porque cuando ellos recibieron la ley la primera vez, ellos no la habían recibido cuando habían hecho el becerro de oro. Entonces Dios le dijo que, entonces Moisés le sacó la piedra, partió las tablas, y luego esas tablas las había hecho Dios con su propia mano, las había pulido él. Las segundas tablas, cuando Moisés subió nuevamente al monte a interceder por ese pueblo para que lo perdonara, para que le volviera la palabra, entonces dijo, bueno, hazte ahorita tú las tablas. Y fue Moisés quien hizo las tablas por el deseo de recibir la palabra, emulando el deseo del pueblo que quería recibir la palabra y que estaban arrepentidos. Iba a haber juicio. Entonces Dios, cuando Moisés volvió a bajar con las tablas, quiere decir, Dios los perdonó y les entregó la palabra. Y les permitió que lo conocieran y les dio lecciones de vida, y llevan miles de años encontrando en lo que Dios habló a través de Moisés en la ley, cómo manifestarse ellos al mundo, para que a lo que conociéramos de ellos en el mundo entendiéramos a Dios o conociéramos a Dios. O sea, este pueblo es el que conoce a Dios, entre comillas, y ellos deben enseñarle a todo el mundo, y enseñan que va a haber un día de juicio. Y por eso el último mes, que es cabeza del año, quiere decir que así como lo más grande comienza poniendo toda su mente, todo su corazón para comenzar el año, se piden perdón, y luego llega el día de Yom Kippur, que es el día ya en que hace otras, el perdón, la expiación. Entonces ellos tienen que, como no hay templo, ¿qué hacen ellos como no hay templo? Como antes llevaban unos léalo en Levíticos capítulo 8, cómo pedir perdón por todo. Por ofensa a Dios, por ofender a los hombres, por todo lo que hizo, por hierro, por todo. Son 2 capítulos de cómo presentar sacrificios de ofrenda para encontrar la expiación y el perdón y la reconciliación. Pero ellos ahorita, por ejemplo, como no tienen templo y no están sacrificando corderos, entonces ¿qué hacen? Los más antiguos, digámoslo así, los más tradicionales, que quieren hacerlo con una sangre, compran un pollo los hombres y las mujeres una gallina, y entonces van y oran y cogen el pollo y se lo pasan 3 veces por ahí por la cabeza, o las mujeres también 3 veces, y luego van y lo sacrifican. Y entonces ese sacrificio es para quitar de la cabeza el pecado que tenía en su mente, porque él pidió perdón de todo corazón, pero necesitan que ese pecado sea expiado, ¿sí? Eso es lo que se celebra, y como no hay templo lo están celebrando así. Otros que son menos dicen, ay no, los animalitos, no, entonces hagamos una cosa. ¿Cuánto vale un pollo? Vale 20,000 pesos. Coja esos 20,000 pesos y haga lo mismo, dale 3 vueltas a la cabeza y va a ir de una ofrenda a los pobres, ¿sí? Eso es lo que están haciendo hoy en día. Pero ¿por qué Dios hizo que destruyeran el templo? Porque ya no hay más sacrificio por el pecado. Porque una vez ya Dios se reconcilió con nosotros en el templo. ¿Se acuerdan? Cuando Cristo salió, Él fue crucificado. Entonces el ejemplo más grande del perdón está en Lucas, capítulo, digamos que uno diría, ¿cuál es la ofensa más grande que nosotros hemos hecho a Dios para que Él nos perdone? ¿Cierto? ¿Cuál sería? Sí, menospreciarlo y no creer en Él, habiéndolo matado. ¿Le parece poquita la ofensa matar a su propio hijo? Es que nosotros no tenemos, más bien, no deberíamos tener perdón. Lucas 23. Lucas 23, digo que es una prédica sencilla, pero es una prédica muy difícil. Es sencilla porque es, entre comillas, se puede hablar fácilmente, pero es muy difícil porque no todo el mundo va a querer hacerla, digámoslo así. En el versículo 38
desde el 37, desde el 36. Los soldados también le escarnecían acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores, que tenía que decía que es el rey de los judíos. Ahora, en el 33, leamos desde el 32, llevaban también con él a otros dos, el que era malhechor para ser muerto, que eran malhechores para ser muerto. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Ahora, y Jesús decía, todos: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Usted cree que esa palabra de Jesús, que es el rey de los judíos, que está muriendo entre dos malhechores, está diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? ¿Lo está diciendo por decir? No, es que él enseñó a orar. Él enseñó a orar, y nosotros tenemos que ser conscientes que lo que él enseñó, no lo enseñó por hacerlo como algo que de pronto, ay, tan bonito que hablaba Jesús, ay, es que él hablaba cosas tan lindas. Sí, no es que hablaba cosas lindas, había cosas que era su sentir. Y lo que él sintió en la cruz era pedir perdón, porque él no es el que tiene la ira porque lo están matando, porque él no está jurando venganza, porque él está esperando que la venganza será un día, la venganza del día de Dios, que él no se airó, no pecó, no se enojó, sino que pidió perdón. Porque lo más importante para Dios, entre comillas, en el trato con el hombre, ¿qué sería? O sea, lo que más nosotros necesitamos de Dios en verdad, en el trato para con Él, que Él nos perdone. El perdón. Usted viva al lado de una persona que no perdona. Entonces hay dos formas de ser: uno que pide perdón, otro que no quiere pedir perdón. Uno que no quiere reconocer que ha cometido lo malo, otro que reconoce que ha cometido lo malo, pero cuando pide perdón no le dan el perdón. Eso es un acuario. Eso es como si lo metieran en cuatro paredes cuando uno está en un sitio donde no lo quieren perdonar. Porque le preguntaban la semana pasada en la prédica, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando le preguntaron al Señor los discípulos: Señor, ¿quién fue que pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Sabe que nosotros buscamos esa forma siempre de mirar, juzgando a los demás, hizo algo malo y por eso es que Dios lo está castigando? Esa es la ciencia del mal, de la cual nosotros no deberíamos haber caído en eso. Conocíamos la bendición, conocíamos el bien. Cuando el hombre experimentó el mal, entendió que hay un mal y se convirtió como en juez de los demás. Y resulta que Dios envió la ley no para que juzguemos a los demás, sino para que nos juzgáramos a nosotros mismos, para que miráramos y nosotros llegáramos como al estándar que Dios está buscando de un hijo de Dios perfecto. Y el único que podía cumplir ese estándar de hijo de Dios, pues lo manifestó en Jesucristo. Mientras tanto, la ley juzgaba y condenaba a todo el mundo, porque ¿quién es el que no hacía todo lo que estábamos haciendo? Que no honraba a los padres, que no hace esto, que no tenía a Dios, no conocía a Dios. O sea que nosotros, como gentiles que estábamos buscando a Dios, buscábamos a Dios y pensábamos que con toda la palabrería que nosotros hablamos íbamos a ser escuchados por Él. Pero Él dijo que ustedes no van a ser escuchados como los gentiles, nosotros somos los gentiles. Le está diciendo a sus discípulos y a los que creen a Dios, los que conocían al Dios Padre de Jesucristo: ustedes no sean como los gentiles que se la pasan, que piensan que por su palabrería. ¿Y en qué convertimos nosotros el Padre nuestro? En una palabrería, una repetición que anestesia y cauteriza la conciencia, pero que no se sabe ni siquiera el Padre nuestro. Usted escucha, mucha gente va a orar Padre nuestro y no se lo sabe, no lo conoce, no lo entiende. Entonces, ¿cómo va a decir que Dios es el Padre si verdaderamente no puede perdonar las ofensas como el Padre perdona las ofensas que hicimos contra Él? Una de las ofensas, vamos a decir una ofensa, mucha gente hace, dice: si Dios quiere yo voy, ¿cierto? Y dice que si Dios quiere yo voy, y resulta que la persona decide no ir. Dios sí quería. ¿No es una ofensa contra Dios decir que si Dios quiere yo voy? Siendo que yo no quiero ir, pero dice que Dios quiere yo voy. Y dice: pero usted, ¿por qué me pone a mí como testigo diciendo que si Dios quiere yo voy? O si Dios quiere yo lo haré.
y me dice que si yo sí quiero, pero usted no hace, ¿no es ofensivo contra Dios? Porque la otra persona dirá, ay, Dios no quiso. No vino, ay, no, pues fue cosas de Dios que no quiso. No, dentro de su corazón ya no quería. Es decir, tenemos un mal conocimiento de Dios, y por ese mal conocimiento de Dios nosotros ofendemos a Dios inclusive. No entendemos que va a llegar un día de juicio, y ellos están celebrando cada año que hay un juicio y que se ponen en paz con todo el mundo, aceptan Yom Kippur, hacen el sacrificio y esperan que el nuevo año Dios les conceda vivir un año más a ellos, esperando que venga el Mesías. Y siguen haciendo todo repetidamente desde cuando Dios les enseñó que ellos pueden ser perdonados y que hay que pedir perdón y ponerse en paz con los demás. Pero nosotros, increíblemente, como gentiles que conocemos la gracia, de hecho muchos de los que llegamos a recibir la gracia, como la recibimos mal. Desafortunadamente, yo lo que he encontrado dentro del Evangelio, del conocimiento del Evangelio, es que Jesús murió por los pecados. ¿Y qué pasa cuando la gente va y se bautiza? Entonces dice, no, yo creo en Jesucristo que murió por mis pecados. Lo bautiza y ya creo en Jesucristo. Y cuando sale a trabajar, cuando sale a estar en el mundo y está muy emocionado porque Jesús murió por los pecados, no quiere cometer ningún pecado, porque ya sabe que nosotros herimos a Dios en la cruz. A Jesucristo nuestro pecado lo llevó a la cruz. Entonces uno no quisiera cometer ningún pecado, porque ¿cómo voy a hacer yo si Él ya murió por mí? ¿Yo cómo voy a atentar contra eso, a volverle a decir que si ya me perdonó todo, volver a aumentar? Precisamente porque no entiende que es el Evangelio. Como Jesucristo no murió por los pecados nuestros, sino que Él salvará a sus pueblos de sus pecados. El pecado del desconocimiento de Dios, el pecado de no servir a Dios, el pecado de no emular y no imitar a Dios. Eso no se considera pecado. Nosotros consideramos pecado únicamente robar, matar, adulterar, bueno, todas las cosas que se hacen con la carne. Eso es maldad. Esas son cosas que se ofenden. Ofender al padre y la madre, no honrarlo, es ofensivo. Robarle a alguien es ofensivo. Adulterar ofende a la otra persona, porque está haciendo que un hombre se burle de mí porque la mujer está con otro, y entonces el otro se burla de mí, o viceversa. Una mujer que se burla de la esposa porque dice, ese tipo no es suyo, ese tipo está conmigo también, y no lo sabe nadie, ofende y hiere el corazón de la mujer o del hombre en el caso que esté cometiendo eso. Son formas que ofenden. Yo hice tal cosa, lo ofendiste con esto, lo ofendiste con palabras, lo ofendiste de tal y tal manera, hablaste toda clase de él, hasta mintiendo, inventaste, levantaste falso testimonio. Eso es ofensivo. Son ofensas. Y nosotros, es difícil perdonar las ofensas. Si uno está viendo, no, yo hice, no, yo eso no se lo perdono. No, eso sí que no se lo perdono. Bueno, entonces Dios tampoco va a perdonar. Así de fácil. Entonces, ¿qué es lo que pasa en nuestra vida de fe? Estancada. Y por eso está prédica. Porque no tiene capacidad, 1, de reconocer que ha pecado. 2, no es capaz de perdonar. Y nuestra vida de fe se estanca. Porque Jesucristo murió para darnos su vida, para permitirnos nacer de nuevo, para que nosotros podamos, al comenzar una nueva vida, nos perdona todo lo que ya habíamos hecho y comenzamos a vivir una vida nueva, tratando de que si el Espíritu de Cristo está en nosotros, nosotros podamos comenzar a servir a Dios imitando al Hijo, a Jesucristo, a quien nosotros reconocemos que Él pidió perdón por nuestros pecados, estando en el momento más humillante de su vida. En el momento en que más se le humilló, se le escupió, se crucificó, se habló toda clase de mal y se inventaron males todo, y sin embargo Él está dando ejemplo. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. No hay cosa más ofensiva que haber despreciado a su Hijo. No hay cosa más ofensiva para Dios que no entiendan el mensaje de la palabra de Él. Me escribió un hombre en YouTube. Yo tengo en el canal de YouTube muchas enseñanzas. Dentro de las enseñanzas, que si usted entra al canal pues de la iglesia, no es mío, es el canal de la iglesia, y está dispuesto para que la gente consulte, estudie, investigue, se prepare, crezca espiritualmente, imite y pueda poder fortalecer su vida de fe, no solamente para que no se pierda, sino para poder llevar a otros a tener una relación verdadera. Y uno de los títulos de una enseñanza que hice en pandemia, cuando pensé que todo el mundo iba a caer como moscas, entonces dije, el pecado es no creer en Jesús. Y enseñé por qué el pecado es no creer en Jesús, porque así lo hice. Entonces me escribió un hombre sin haber escuchado de pronto la enseñanza, y dijo, pues yo soy pecador y no creo en Jesús, así que si voy para el infierno, pues aquí cuando Él venga nos vemos la cara con Él, espero verle. Yo no digo nada,
porque recuerdo las palabras ofensivas contra el Señor. ¿Yo para qué respondo una ofensa que es contra Él? Yo tengo fe que Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, Dios el Padre me reveló que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y que si voy a buscar a Dios, encontrar todas las facultades de Dios en Jesucristo hace que yo pueda ver su gloria, y puedo ver que alguien imita en palabra y en obras al Dios que no conozco. Ahora escuche muy bien, cualquier cosa que usted haga que haga mal a los demás, está trayendo sobre el mundo donde Dios quiere revelarse, vamos a decir, una especie de interferencia que Dios nos está usando como interfaz. Yo no sé si me comprende eso, ¿sí? Cómo Dios quiere proyectarse en el mundo a través de Jesucristo, y cómo Cristo dijo: todo lo que yo voy a hacer, ustedes tienen que hacerlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahorita yo soy la luz del mundo que vine a proyectar la imagen del Dios invisible a ustedes. Nosotros lo creímos y vimos. Cuando nos bautizamos, estamos creyendo que Él es el Cristo, es el Hijo de Dios, que nosotros necesitamos un Salvador, que somos pecadores. Sí, efectivamente somos pecadores porque estábamos muertos, pero recibimos la palabra, comenzamos a participar de la naturaleza divina, enterrando nuestro pasado, comenzando a vivir una vida nueva en Jesucristo para servicio a Él, y para que ahorita nos use a nosotros como una forma de expresar su presencia de Dios en la tierra, ¿sí? Entonces, si yo le digo a usted que usted es discípulo o es un hijo de Dios, usted debería decir: yo soy el que proyecto la presencia de Dios en la tierra. ¿Sí o no? Manifiesto la presencia de Dios en la tierra. Dios me está usando como una interfaz para el cual Él puede proyectar al Dios viviente en la tierra de los vivientes, o en el valle de las sombras y de la muerte. Si yo no estoy haciendo eso, estoy siendo ofensivo contra Dios. Estoy ofendiendo a Dios diciendo que soy hijo de Dios, ¿sí? Vuelvo y digo, si yo tengo mis hijos y mis hijos están haciendo cosas, el hecho que hagan cosas que no se parecen a mí, ofende, otro me puede ofender. Ese es su hijo, y se burlaron. Miren el hijo de Danilo, miren la hija, mírenlo, ¿no? Entonces eso crea una interferencia. Eso se consideraría, entre comillas, ofensivo para Dios, pero pecado entre los hombres. La gente dice: pero usted cometió eso, eso es pecado, eso es maldad. Pecado se peca contra Dios, y maldad contra los demás. Uno es malo con los demás, y cuando uno es malo con los demás, entonces lo que Dios quería proyectar a través de mí sobre la tierra, comienza a haber una interferencia, un caos, una desaparición de la manifestación de Dios al mundo. Porque es como si escondiera la presencia de Dios en la tierra cuando una persona no imita a Jesucristo. Porque el único hijo, el unigénito de Jesucristo. Y la ley fue enviada para que yo me observe a mí mismo, no para que juzgue y condene a otro, diciendo: usted es malo. No, es que usted, Jesús por eso dijo: no juzgue para que no sea juzgado, no condene para que no sea condenado, porque con el juicio con que usted juzgue será juzgado. Entonces yo mejor no juzgo a nadie para que no me juzguen con los ojos que yo veo. A mí me aterra, en verdad uno se aterra a veces cuando los mismos cristianos están juzgando a otros cristianos, diciendo: eso le pasa, debe ser que hizo algo malo y por eso le está yendo así. Yo creo que una persona, cuando le está pasando algo siendo cristiano, es que el Señor le permitió que viviera ese momento difícil, para que tuviera más confianza en Él, porque igual le iba a pasar, pero sin Él muchos se suicidan. Sin Él muchos matan. Sin Él, sin tener dominio propio, que el Espíritu Santo lo ayude, podría cometer una cantidad de sandeces. Es la gracia de nuestro Señor que nos transforma, que en el momento en que nos está pasando algo, Dios se manifiesta de una manera poderosa, increíble. Y a pesar de la mala situación que estamos pasando, entre comillas, llámele mala racha, lo que sea, aunque muchos lo juzgan a usted diciendo: eso le pasa porque se metió en una secta, y eso le pasa. Si usted nació de nuevo, si usted recibió la gracia, usted debe orar en más, pero dentro, cuando esté orando, si tiene algo contra otro, perdone. Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11. Iba el Señor después en Marcos, después de haber entrado a Jerusalén, ¿sí? Entró a Jerusalén y habló
y llegó a la higuera y la higuera no había dado frutos, estaba toda verde. Entonces cuando pasó, dijo: nunca hay más frutos de ti. Y la higuera se secó. Cuando la higuera se secó, al otro día cuando el Señor pasó con sus discípulos, ellos dijeron: Señor, la higuera que maldijiste se secó. Entonces, ¿qué le dijo? Y Jesús le respondió, versículo 29, capítulo 11 de Marcos. Jesús le respondió, Marcos 11. ¿Estoy en Marcos? ¿Dónde? Ah, sí. No sé. Entonces estamos en Marcos 11. Entonces Pedro, acercándose, le dijo: Maestro, 11:21. Maestro, mira. Dijo Pedro acercando: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate de aquí y échate al mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que diga le será hecho. Mire lo que está diciendo Jesús con estas palabras. Lo que piensa en su corazón, tal como lo diga su corazón. No, mucha gente dice: quítate, entonces pasa de nivel en una montaña, quítese de acá. Y no se quita. Es que le está diciendo a una cosa más grande, eso hay que entenderlo. Luego dijo: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed y lo recibiréis y os vendrá. Pero añade que de corazón, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Por qué añade eso cuando está hablando de que tenga fe? Que si en el corazón cree eso, así mismo de corazón puede perdonar. Es que es difícil perdonar de corazón, como es difícil de corazón decirlo: monte, quítese de acá. Jesucristo no duda en su corazón que Él es el Hijo de Dios. Jesucristo no duda en su corazón que Él podría decirle a este monte: quítete, y se va. Cuando Él dijo: nunca hay más fruto de ti, le dijo a la higuera, Él lo creía. Él sabía quién era Él. Pero Él también sabía que cuando estuviera en la cruz, cuando estuviera diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, lo estaba diciendo de corazón, quitando un monte que para nosotros es imposible perdonar. Perdonar es un monte. Perdonar es más fácil decirle a una montaña que quítese de ahí, échate al mar, que pedir perdón de todo corazón. Yo diría, por eso digo que esta es una prédica muy difícil para muchos. Es fácil decirlo, es difícil de hacerlo. Es difícil porque no se reconoce primero quién soy. Si yo reconozco que soy hijo de Dios, que recibí la gracia, piensa, cuando le hacen alguna ofensa, antes de hacer la ofensa, cuando usted ya sabe desde ya que hasta lo pueden matar, usted ya perdonó en su corazón. Entonces, que el Señor nos está diciendo: mire, yo no estoy hablando por hablar. Lo primero que nosotros tenemos que entender, primer paso, primera de Juan, vamos a hacerlo ahorita con la palabra. Primera de Juan. Estamos hablando que nosotros somos perdonados, ¿cierto? Que nuestro Padre nos perdona. ¿Es verdad? No es verdad, ¿cierto? Que Dios nos perdona, que si Él nos perdona, nosotros también nos perdona. Que nosotros tenemos que reconocer que somos pecadores y que cometemos errores. Sí, todos cometemos errores, pero recuerde que cada vez que usted pide perdón, vuelvo y digo, una cosa es pedir perdón a Dios porque usted está ofendiendo cuando lo que usted está haciendo no proyecta la imagen de Dios en la tierra. Perdona, Señor, yo debía haber hecho esto. Señor, perdona. Yo debería ser luz, no tinieblas. Primera de Juan está diciendo, capítulo 1 de Primera de Juan: yo debería ser luz, Señor, yo debería ser luz. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Versículo 5 de Primera de Juan. Entonces, vosotros sois la luz del mundo, lo hablamos la semana pasada y lo hemos hablado muchas veces. Nosotros decimos que Dios es la luz del mundo, ¿cierto? Jesús es la luz del mundo y Él dijo: vosotros sois la luz del mundo. Ahorita lo vamos a ver también. Pero si yo lo que estoy haciendo
es que debo proyectar la presencia de Dios en la tierra, y lo que estoy es ofendiendo el reino de los cielos, porque lo que hago estorba o afecta verdaderamente eso que debería la gente ver en mí. Eso se consideraría una ofensa. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no participamos de la verdad. Es que esto no se entiende, es precisamente por eso. ¿Qué es participar en la verdad? Que Jesucristo es el que nos muestra el camino. Yo les dije, ahí la parte, la forma de expresión izquierda y derecha, ¿recuerdan? ¿Sí? Severidad y bondad, ¿cierto? Y en la mitad que está la verdad. Entonces uno tiene que ser severo consigo mismo y ser bondadoso para permanecer en la verdad, ¿sí? Si yo soy luz y tengo que tener severidad para predicar, yo predico con severidad, ¿sí? Y tengo que hacer mucho esfuerzo, tengo que ser severo conmigo mismo, es decir, no lo voy a hacer y no voy a dejarme dominar. Para eso también se necesita severidad, pero también se necesita la parte de bondad, ¿cierto? De perdonar, para que pueda permanecer en la verdad, y así puedo ser luz. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado, ¿sí? Porque nosotros mismos reconocemos que nos falta, como se dice, pelo para la moña, ¿sí? Para llegar a ser igual a Cristo, pues primero que tenemos que quitar en nuestra carne. Mientras tengamos carne somos débiles, y eso nos mantiene humildes, y eso nos hace reconocer que no nos podemos juzgar los unos a los otros ni condenar los unos a los otros, sino que cada uno está poniéndose en lo secreto al Señor, al Padre Dios, y decir: Padre, perdóname, yo no estoy haciendo esto. Es que el Padre nuestro es para eso. No estoy santificando tu nombre, Padre nuestro que estás en los cielos, Padre eterno, eterno Padre que estás en los cielos. Yo estoy aquí en la tierra y debo santificar tu nombre y manifestar tu venida al reino, y que tu reino se manifieste. Venga tu reino es que lo proyecte. Venga tu reino es que yo pueda proyectar la presencia de Dios en la tierra. Pero ¿cómo voy a decir venga tu reino si yo mismo no lo estoy haciendo? Y venga a ser algún día de venganza. Hágase tu voluntad como en el cielo, yo lo voy a hacer aquí en la tierra. Como tú planeas allá, yo lo voy a hacer aquí. El pan nuestro de cada día no lo doy, ¿sí? Luego dice: perdona nuestras ofensas, o perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los que nos deben. Perdónanos como como yo también perdono. Está repitiendo constantemente algo que no es verdad, entonces quiere decir que está ofendiendo. Porque está diciendo: Padre, yo perdono. Siempre estoy repitiendo: perdónanos como también nosotros perdonamos a los que nos deben. Perdona nuestras ofensas perdona mis ofensas porque yo perdono al que me ofendió. Ay, no, pero esa no se la perdono, esa sí no se la rebajo. Entonces no ore Padre nuestro. Entonces no diga eso. Entonces ore solamente: dame el pan de cada día, y no diga que lo perdone, porque si usted no perdona tampoco lo va a perdonar. El mismo Señor lo dijo, no es que lo estoy diciendo yo ni me lo invento, sino que Él está diciendo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así que esto no se trata de juzgar y condenar a los demás, sino que yo me juzgue y a mí ni siquiera me juzgue, sino que pueda observarme y pedir perdón cuando estoy orando: Padre nuestro, Señor, yo no estoy santificando tu nombre. Porque hay mucha gente que huye de pedir perdón y otros que huyen del que está pidiendo perdón. Hay personas que dicen: pero mire, yo le estoy pidiendo perdón, es que ni siquiera me abre la puerta. Yo vine con toda mi intención a pedirle perdón. Mientras que cuando el hijo pródigo se fue y despilfarró todas las cosas, cuando estaba de vuelta con Dios: ya sé qué voy a hacer, voy a ir al Padre y le voy a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El Padre ya estaba dispuesto desde antes. Decía, cuando lo vio de vuelta, dijo: este estaba muerto y ha vuelto a la vida. Porque nosotros volvemos a la vida es cuando entendemos que nosotros nos hemos alejado de Dios y que no estamos proyectando la presencia de Dios aquí en el mundo, que estamos llevando una vida que vive solamente para los deseos de la carne, y los que viven conforme a la carne no pueden agradar a Dios, sino que lo ofenden. Porque nosotros, los que somos espirituales, vivimos para el espíritu, no para la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, nuestro espíritu y nuestra forma de ver espiritualmente al mundo comienza a morir y se comienza a deteriorar. Entonces comienzan a salir la gritería, las malas palabras, y otra vez comienza a menguar su vida de fe como debería ser planeada. Ahora, Efesios, capítulo... Bueno, voy a decirles algo que Jesús, porque al Señor le hicieron una pregunta, ¿cierto? Porque Pedro mismo le dijo: Señor, leámoslo, eso está en Mateo capítulo 18.
Mateo capítulo 18, versículo 19, vamos a leer. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieron de acuerdo acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? Porque están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Claro, hay que leer todo el resto. ¿Por qué terminó diciendo esto? Pedro, ¿qué está entendiendo ahí? Acerca del perdón. Él está tocando un tema de que si se ponen dos de acuerdo en el camino, también el Padre los va a ayudar. Porque Jesucristo y Dios es mediador, está pensando, si tú le hiciste una ofensa, tú lo perdonarás, y si él te ofende, tú también le pedirás perdón, porque la base bíblica de todo está es en el perdón. Porque cuando nosotros salimos del huerto del Edén, aunque Dios le dijo que no coma el árbol de la ciencia del bien y del mal porque morirás, quiere decir que ya no tendrás mi esencia, no participas de mi naturaleza, sino que cada vez menguará. Vivían 1000 años, luego 600, luego 200, luego 8, ahora que están viviendo 80, porque ya no hay perdón, porque cada uno se quiere matar los unos a los otros, por envidia, por engop, por plata, por celos, por todo, porque no hay perdón. Esa falta de perdón nos aleja cada vez más de la esencia de la naturaleza divina que es Dios. ¿Por qué es tan difícil pedir perdón? ¿Por qué es tan difícil perdonar? Pregúntese, ¿por qué es tan difícil perdonar? De corazón. Uno puede, de boca, sí, yo lo perdono, pero por dentro no. Y lo mismo que así como se maldice la higuera, sin dudar, así mismo, si no dudar que quita esto de acá, si no quita eso de su corazón, esa falta de perdón, si no duda, no dudará nunca que es un hijo de Dios. Es como no dudar que la naturaleza divina está en mí, que el Espíritu de Cristo está en mí obrando. Lo primero que yo hice cuando recibí la gracia fue aprender a pedir perdón. En verdad se los digo. Muchas veces un hermano me decía: pero usted, ¿cómo le va a pedir perdón por eso? Es que a mí ya no me cuesta nada pedir perdón. No me cuesta. Le pido perdón a mi esposa, le pido perdón a los que sea. Perdóname, yo hice esto, no debía hacerlo, perdóname. Y eso trae sanidad cuando la otra persona lo perdona, pero es que confesarlo, sacarlo de por dentro, como dice el Salmo: confesé mi pecado delante de ti, bienaventurado aquel que no encubre su pecado y que no hay engaño, y que Dios lo hace limpio, libre, lo libera de esa presión de algo que hizo que no había hecho. Es ofensivo. David se había acostado con la mujer de un principal de los del ejército, y luego, cuando encubrió su pecado, compuso el Salmo 51. Pero cuando fue perdonado, entonces el Salmo 53, el Salmo 32, cuando ya él recibió el perdón. No hay cosa más grande que uno verdaderamente, Señor, decir: ¿sabe una cosa? Yo no estoy haciendo eso, perdóname. Leer la Biblia, predicar de Jesucristo, todo esto es fácil. ¿Cuántos pastores, cuánta gente no predica de Dios, pero no entiende que Dios nos llamó para que participemos de la naturaleza divina? Y si participamos de la naturaleza divina, somos la iglesia. Si somos la iglesia, somos la luz del mundo. Si somos la luz del mundo, somos iguales a Cristo. Y si estamos en la verdad, somos capaces de pedirle perdón a nuestro Dios y Padre cuando hacemos cosas que ofenden, que verdaderamente como hijos no estamos proyectando su presencia de Él en la tierra. Eso es una ofensa. Y si otro que no está haciendo, entonces tenemos que entender quién es mayor entre los dos. Pedro, entre comillas, le está diciendo: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo que hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Es decir, quiere decir, el 7 es como el número perfecto, es decir, hasta cuando perdone perfectamente. Así que ¿quién es más perfecto? Pregunto. ¿El que pide perdón o el que perdona? ¿Quién es más perfecto? A ver, ¿el que pide perdón o el que perdona? Porque no cometió la ofensa. Porque Dios perdona. ¿Y yo qué hice? El que pide perdón. El que pide perdón es más grande. ¿Por qué?
Porque es que se necesita ser grande para pedir perdón, pero se necesita ser mucho más grande para perdonar de todo corazón. Porque verse descubierto, uno puede decir, sí, perdóname, lo hice. Y tú puedes decirle a Dios, Dios, yo he sido un ladrón, yo he sido un pícaro, he hecho todo eso. Pero es que Dios es muy grande. Porque, ¿sabe una cosa? Dios perdona y olvida. Mientras que el hombre no es grande, porque si perdona no olvida. Queda con la deuda, queda con el amargo, queda con la venganza, queda con la ira, queda con el menosprecio. Mire cuando fue Jonás a predicar el arrepentimiento. Y él decía, es que yo sé que si ellos se arrepienten, entonces tú los perdonas. Y yo, sí, yo los voy a perdonar. ¿No podría yo tener misericordia de este pueblo? Es que ¿por qué me pregunta a mí si yo quiero perdonarlos? Yo quiero perdonarlos. Es que lo grandioso de Dios es que usted confiesa su pecado que cometió contra él y él lo olvida. Entonces usted, ay Señor, perdóname que robé a tal. Vaya, pídale perdón a él, póngase a cuentas con él en el camino. ¿Y cuántas veces tengo que perdonarle que me robe? ¿7 veces? No, siempre usted sea perfecto en perdonar, porque él es imperfecto en su proceder. ¿Me comprende? Porque es mayor. Porque el que tiene que estar pidiendo perdón quiere decir que no está llegando a la perfección, sino que tiene muchos errores, que no proyectan la presencia de Dios en el mundo. Entonces necesita mucha gracia para ser perdonado, pero necesita mucha más grandeza si llegara esa persona, ya no comete los errores, pero alguien los comete contra sí, tiene la grandeza de perdonar de todo corazón, porque se haría una persona muy grande, muy espiritual, muy a la imagen de Dios el Padre y de Jesucristo. ¿Sí? Por eso es que digo que es muy difícil predicar esto. Es muy difícil hacerlo, es muy fácil enseñarlo. Pero de todas maneras el Señor puso esto en mi corazón porque voy a comenzar a predicar una serie de prédicas acerca de nuestra forma de proyectar la presencia de Dios en la tierra, siendo defendidos por nuestro Dios y Padre, avergonzando a los demás. Pero no lo puedo decir hasta cuando no comience esto. Esta prédica parte, digamos, otra forma de expresar nuestra forma de nosotros proyectar la presencia de Dios en la tierra. Voy a terminar con eso. Entonces, sí, Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Uno tendría que pedir, perdón, Señor, perdóname porque no soy capaz de perdonar, ¿o no? Señor, ayúdame, yo necesito perdonar como tú nos perdonaste, ayúdame a olvidar lo que hicieron contra mí. No tener venganza. Dice, Efesios capítulo 4, vamos a leer, ustedes luego lo leen desde el versículo 17 en adelante, que dice la nueva vida en Cristo, ¿sí? Capítulo 4, versículo 22. En cuanto a la manera pasada de vivir despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente, en la forma de pensar, y vestidos del nuevo hombre. Ustedes sí saben qué quiere decir Jesús, ¿no? La palabra Jesús en hebreo quiere decir vestido. Ya cuando usted dice Jesús está diciendo vestido, tampoco pierde, porque nosotros somos vestidos de Jesús, de Yeshua. Usted dice, cuando yo estoy diciendo crean en Jesús, yo estoy diciendo yo estoy investido o estoy en Él. Pero cuando digo Yeshua, ya estoy viendo ya todo lo que hemos venido aprendiendo de todas las bondades de Dios. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en justicia, santidad y verdad. Entonces la gente piensa, esta parte es difícil. Vestidos de justicia, santidad y verdad. No, pero es que Él es malo conmigo, es que me da una piedra, me da una ira. Sí sabe que hasta en el mundo judío dice que es prohibido enojarse. ¿Ustedes sabían eso? Ellos no pueden llegar a tener ira. O sea, la ley les prohíbe no tener ira. ¿Y Jesucristo qué dijo? Que no tenga la ira. Que si se enoja contra su hermano será quedado después en el lago de fuego. Porque es que la ira es prohibida, porque la ira es la mecha que se enciende para llegar a hacer algo peor. Por lo cual, desechando toda mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir? Que antes que se oculte el sol, solucione su problema. Que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en el camino, yo también voy a estar ahí en medio de ellos. Porque son donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, reconociendo que hemos hecho lo malo, perdóneme, sí, yo también. El Señor es testigo de ese arrepentimiento y de ese perdón.
Y el mismo Señor los puede ayudar hasta olvidar la ofensa, ¿verdad? El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Por qué? Porque eso distorsiona la presencia de Dios en la tierra. Lo que sale de nuestra boca es ofensa también contra otro. Y cuando dice, pero mire, es que el cristiano, y mire cómo es ofensivo, dice, sino la que sea buena y necesaria para la edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Cómo nos trataría el Señor con vulgaridades? Oiga, no, o sea, no, es que distorsiona, entienda. Hay veces cuando colocamos acá y Juliana no escucho, está distorsionando. Cuando hacen la oración de representación, yo le digo, ensaya antes para que no distorsione, porque los hermanos no pueden escuchar. Cuando usted habla vulgaridades, cuando usted dice cosas que son fuera de lo que verdaderamente es necesario para la edificación y la bondad con el mundo, usted mismo no está proyectando, y uno debería pedir perdón. Señor, yo no soy, por dentro no hay eso. Yo necesito cambiar mi lenguaje. Necesito que ninguna palabra corrompida salga de mi boca, sino lo que sea necesaria para proyectar la presencia tuya aquí en el mundo. Eso es bueno para mi alma, para mi espíritu y para los demás. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Porque cada vez que usted hace eso, ¿qué está haciendo? Contristando al Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere decir cosas bonitas y usted está maldiciendo. En vez de decir cosas buenas, está diciendo cosas que no traen edificación ni nada. Pero vuelvo y digo, eso es parte de participar de la naturaleza divina. La interfaz está mala, su boca está hablando lo que no es. Está escuchando y no le digo. Cuando usted escucha, yo a veces escucho que están diciendo tantas groserías, digo, escucho las vulgaridades como ruido. Una vez cuando comenzamos nuestra vida de fe con Juanita, que nosotros íbamos a alguna parte, recibimos la gracia y nosotros nos sentíamos, ¿cierto?, muy diferentes. Íbamos a algunos sitios, escuchábamos las vulgaridades como vulgaridades. Uno como que se anestesia y se cauteriza y uno le parece normal que llega a la plaza y todo el mundo dice, diga, y uno como si estuviera sonando música. Pero cuando nuestros oídos comenzaron a ser santos, comenzamos a hacer una diferencia entre esa palabra que es un ruido, que son ruidosas porque no traen calma, que no traen paz a mi espíritu, sino que son palabras de maldición. Están maldiciendo. Ahí se pone, oiga, hijo de tanto, hola. No lo digan ni porque es amigo. Bueno. ¿Por qué? Porque contrista al Espíritu Santo. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonando los unos a vosotros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Es que esto es fácil leerlo. Usted lo puede leer. ¿Qué le queda a eso? ¿Qué quede eso? Repítalo más bien muchas veces. Diga que tú eres la luz del mundo. Quítese toda avaricia, quítese todo enojo, gritería, maledicencia, sed benignos los unos con los otros. Proyecte, deje tantas cosas que no debían de ser. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Versículo 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Es que no hay cosa más increíble que en la iglesia haya esa esencia de pedir perdón y de perdonar. Créame que el que está pidiendo perdón es porque reconoce que lo que yo hice distorsionó la presencia de Dios en la tierra. Pero créame que el que perdona de todo corazón es muy grande, porque necesita amar mucho. Y el amor es el que llena, inunda y quita toda la amargura, quita todo el dolor, quita todo el sufrimiento. Eso no lo podemos conseguir si verdaderamente el Espíritu Santo esencialmente nos ayuda para recordarnos lo que Jesús dijo e hizo. Sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándonos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, hímnicos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo de todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Cada vez que usted venza eso, ay Señor, gracias porque no tuve que responder así. Uy Señor, gracias porque sí. O sea, usted vea
Primero, los que no reciben la gracia, entienda los que están en su mundo de tinieblas, oscuridad, que lo que necesitan es la gracia. Y si es una persona que se supone que ha recibido la gracia y hace algo contra usted, imite esto. Jesús, nuestro Señor, anduvo con Judas, hizo señales, hizo todo, sabía que era ladrón, sabía que lo iba a vender, y sin embargo en la cruz está diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No solamente ellos 12, sino todos los que estaban diciendo que muera, que no lo acepto, que no es el Cristo, perdónalos. Último, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Desde el versículo 14. Bendecid a los que os persiguen y bendecid a los que persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, no asociándoos con sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Es que eso es lo que llena. Usted trate, si los demás no están en paz, allá es su problema. Si todavía no ha superado su debilidad y sigue cometiendo el error, es más, ni siquiera reconoce que pecó contra usted, no se preocupe, que él no ha alcanzado la madurez para reconocer que hizo mal, ¿sí? Ni siquiera ha llegado al punto de poder confesar su pecado. Entonces usted está por encima, que usted por lo menos reconoce, y luego reconoce, y más alto pide perdón, y más alto, cuando le pidan perdón, es capaz de perdonar, y de todo corazón, en lo más alto. Eso hace que usted tenga paz. Así los demás se paren en la moña, como dice. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No necesitas tener como la ira, me voy a vengar. No tenga venganza. No tenga venganza, desármese. Deje que algún día usted vio cómo Jesucristo, Dios le hizo justicia a su propio hijo. Lo mataron, lo humillaron, lo escupieron, lo ofendieron, dijeron toda clase de mal contra él mintiendo, y sin embargo terminó diciendo: Padre, perdónalos, yo soy como tú, yo soy grande en perdonar. Él es la imagen del Dios invisible que sabe que perdona y olvida. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Dice, termina: no seáis vencido de lo malo, sino vence con bien el mal que hay en ti. El mal que hay en ti, el deseo malo, trata de hacer bien para que puedas vencer esa inclinación al mal. Si quieres maldecirle, Dios te bendiga. A mí me ha tocado muchas veces que pasa un carro y uno quisiera como sacar la piedra y dice: perdón. Hay veces que me saca la piedra, a usted también, y hay veces que uno sale esa naturaleza terrenal, animal y diabólica. Entonces uno, ¿qué hace? Señor, perdóname, yo no debí responder así. Por eso digo que el que no tiene pecado está diciendo que Dios es mentiroso, sino que constantemente los que estamos en ese crecimiento de alcanzar esa madurez, de ser como Cristo, constantemente estamos oscilando. Pero no se confíe que como no lo hace, no, ahí estoy trabajando en mí. No, estoy trabajando es que verdaderamente, perdónanos, yo debía santificar tu nombre. Último, Lucas, con esto, esta es las prédicas de aquí en adelante. Lucas capítulo 6. Lucas, porque termino con esto, porque con esto comenzamos las otras prédicas. Lucas capítulo 6. Versículo 1. Aconteció que un día de reposo, que estando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, y restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron: ¿por qué hacéis esto en el día que no es lícito? No, este no es, disculpen, pero este no es. Creo que no es 6. ¿Dónde es que dice no juzguéis para que no? Ya. Es 37, perdón. Desde el 27.
¿sí? Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian, al que te diera una mejilla, preséntale también la otra, al que quiera quitarte la capa, ni aun la túnica se la niegues, a cualquiera que te pida, dale, y al que tome de ti lo que es tuyo, no os le pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos que quieren, que de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir algo de tanto. Amad pues vosotros a los enemigos, haced bien a los que os haced bien y prestad, no esperando ellos nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la medida con que mides se os volverá a medir. Por eso dice luego, ¿acaso se puede un ciego guiar a otro ciego? Él está hablando de lo que nosotros debemos hacer, así que oremos que el Señor cambie nuestra naturaleza terrenal, animal y diabólica, y que por el Espíritu Santo y por la imagen de Jesucristo, por sus palabras, nosotros también seamos transformados a la imagen de Cristo. Oremos para que el Señor haga. Si yo les digo a ustedes, el título de la prédica es perdonar y ser perdonado. Y si yo les digo, ustedes son hijos de Dios Altísimo, ustedes digan, yo perdono como el Padre me perdona, ¿cierto? Entonces digo, el Padre los va a perdonar. Es que yo también perdono, ¿sí? De todo corazón. Y si digo, ustedes son hijos de Dios viviente, es que Él me perdonó de todo su corazón. Dios perdona. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en nuestra vida cotidiana? Orar para que nos perdone. ¿Usted ora pidiendo perdón? Sí. ¿Ya perdonó? Sí. ¿Ya perdonó también? Sí, yo perdoné. Las personas que te ofendieron las perdonaste, pero no han venido a pedirme perdón. ¿Pero ya perdonaste? Pero es que no vienen a pedirme perdón. ¿Pero ya perdonaste en tu corazón? ¿Me entiendes? Que esté el corazón dispuesto a perdonar. No espere que le vengan a pedir perdón. El que no ha pedido perdón no ha reconocido. Pero usted ya ha hecho, perdone. Porque Cristo nos perdonó antes que nosotros naciéramos. Dios nos perdonó antes que naciéramos. Ya nos ha perdonado en la cruz hace 2000 años. Entonces, tú eres hijo de Dios. Yo fui perdonado, ¿cierto? ¿Tú eres hijo de Dios? Yo fui perdonado. Tú eres perdonado, entonces tú dirías, yo perdono como el Padre me perdonó. ¿Tú eres perdonado? Yo perdono como el Padre me perdonó. Yo perdono como el Padre me perdonó. ¿Por qué? Porque el Padre me perdona. Soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios, el Padre me perdonó. ¿Sí? Soy hijo de Dios, tengo capacidad de perdonar como el Padre me perdonó a mí. Soy hijo de Dios, tengo capacidad de perdonar como el Padre me perdonó a mí. ¿Cierto? Si no, no hay será. El Padre Celestial no perdonará las ofensas si usted no perdona a los que lo ofenden. Oremos. Dios el Padre, te damos gracias porque tú mismo nos enseñaste a través de Jesucristo nuestro Señor, a quien llevamos a la cruz injustamente, que ofendimos verdaderamente a ti porque tú lo enviaste para darnos vida, pero muchos te están ofendiendo a no aceptar la reconciliación que tú nos estás dando a través de Él, perdonándonos todos nuestros pecados, no tomándonos en cuenta todos los pecados, sino permitiéndonos recibir la gracia, olvidando todo nuestro pasado y permitiéndonos comenzar a vivir una vida nueva. Ayúdanos para que nosotros siempre tengamos la altura para reconocer delante de ti que cometemos pecados, que cometemos errores, que hace que no se proyecte verdaderamente tu presencia aquí en la tierra. Perdónanos, ayúdanos para que siempre santifiquemos tu nombre, líbranos del maligno para que nosotros no seamos vencidos del mal, sino vencer lo malo, vencerlo con bien. Ayúdanos, por favor, que la paz que sobrepasa todo entendimiento gobierne nuestro espíritu, para que nosotros haya un verdadero perdón de todo corazón sobre las personas que nos ofendan, sea que nos pidan perdón
O sea, que no nos pidan perdón, nuestro corazón sea grande en perdonar, olvidando todo lo que han hecho contra nosotros, hablando todo mal contra nosotros, mintiendo. Ayúdanos, por favor, para que nosotros verdaderamente imitemos tu presencia de Dios, que proyectemos tu presencia aquí en la tierra, que nos uses como la luz del mundo, que ninguna palabra corrompida salga de nuestros labios, sino que nosotros podamos predicar la palabra que verdaderamente manifiesta tu gloria y el camino para conocerte a ti. Ayúdanos en nuestra debilidad, ayúdanos a orar más, a leer más, a aceptar más, a reconocernos cada vez más que somos muy insignificantes, que solamente por la ayuda tuya es que nosotros podemos llegar a ser grandes. Así que nosotros podamos ver que cuando nosotros somos débiles, tú puedes ser poderoso en nosotros, que no nos creamos muy poderosos, sino que nos creamos débiles para que tú obres en nosotros. Reconociendo nuestra debilidad, puedas obrar tú con tu poder, transformando nuestra forma de pensar. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. De ahora en adelante, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Dios y Padre, la comunión y la guía del Espíritu Santo, sea sobre todos los hermanos que tienen el poder para perdonar y olvidar, para que nuestro Padre Celestial también perdone todas las ofensas para siempre. Amén.